y espero que pueda quedar muy claro. Y también quisiera aprovechar si al final alguno tiene alguna pregunta, quizás hay que preparar algún otro micrófono para poder pasar las preguntas, aunque no queremos que nadie de nosotros sea visto, porque la iglesia de Cristo debe estar guardada para su Señor. Solamente sacamos al aire la predicación y al que predica, porque la iglesia de Cristo debe ser guardada para el Señor. Esa es la razón por la cual nos sacamos nosotros imágenes de la iglesia, porque la iglesia es para el Señor y el único ser maravilloso que puede ver la gloria de la iglesia es el Señor Jesucristo. Por eso dice que Él se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa. Yo creo que no debemos exhibir ni los cultos, ni exhibir a la congregación, a la iglesia cuando se está al aire, porque pues tiene que estar guardada, tiene que estar sin mancha y sin arruga, tiene que estar como una virgen pura para un solo marido. Por eso es que no la exhibimos. Siempre tratan de pasar las cámaras a todos los que están en la congregación, pero para mí eso es muy sagrado. Mucho menos exhibir un culto, porque el culto no es para que lo miren los hombres, o para que lo miren los pecadores, o para que lo miren los religiosos, sino que los cultos, si es que hay culto, o las alabanzas, o las glorias que caen en la iglesia, es para que el Señor las mire, porque es para el Señor, no es para exhibirlo públicamente. Esa es la razón por la cual solo nos quedamos con el predicador, con el mensajero y con el mensaje, para que ya la palabra llegue a aquellos que el Señor quiera salvar, quiera darles una palabra, para que encuentren el camino para su salvación, su transformación, para restaurar algunas áreas de sus vidas, así como lo está haciendo en cada uno de nosotros, que eso es lo que yo espero con todo mi corazón y con toda mi alma. Que el Señor esté transformando y esté restaurando áreas de nuestra vida y que realmente estemos entrando en un trato directo de Dios con nosotros, como hijos conocidos, porque Dios nos quiere conocer como hijos. Quiere saber, o bueno, Él sabe, no quiere saber, Él sabe lo que somos. Él nos conoce profundamente, conoce nuestra alma con exactitud, y por eso siéntase dichoso. Y entonces, al conocer nuestra alma con exactitud, Él nos trata. Y en estos días que estamos hablando sobre los tratos de Dios, sobre las reprensiones, las disciplinas, los castigos que habla Hebreos, que es para los hijos, para los que Dios ama. Es increíble que antes pensábamos que es para los que Dios desprecia, pero dice en Hebreos 12, Dios al que ama disciplina, ya lo habíamos visto la semana pasada, y castiga al que recibe como hijo. Porque realmente la disciplina, el castigo es solamente la operación del Padre para con aquellos que han sido adoptados hijos de Dios. Y por eso siéntase dichoso y pídale a Dios que podamos entrar en su trato. Porque cuando entramos en su trato, vienen diferentes cosas que nos ocurren muy difíciles, sufrimientos, lágrimas, a lo mejor tristezas. Y hablaba con mis hermanos hoy, antes de entrar a la reunión, pero lo más importante de todo, hermano, es que cada una de las cosas que nos suceden debe de producir sumo gozo, debe de producir victoria, debe de producir alegría a nuestras vidas y debe de darnos a conocer que realmente el Dios que amamos, el Dios que conocemos, el Dios que seguimos es bueno. Dios es bueno y tiene para nosotros cosas buenas, por eso tenemos que alegrarnos por eso. Pero quiero tratar de hablar de estas cosas que son un poco difíciles, no porque no se puedan explicar, sino porque aunque se explican, a veces cuesta mucho recibir, porque cada uno tiene conceptos diferentes y cuesta quitar un concepto para llevar una verdad. Pero yo espero que en esta noche usted quite sus conceptos y reciba la verdad para que la podamos seguir viviendo o para que la podamos comenzar a vivir si es que todavía no estamos viviendo. Entonces vamos a leer la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4.
En el 4:15, primera de Pedro 4:15, por favor, leamos eso para poder entrar en una palabra que el Señor nos ayude a poder expresar, exponer, dar con toda libertad, y que seamos todos edificados y que seamos todos perseverantes de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 15, por favor. Si lo tiene, dígame en fuerte para poderlo leer juntos. Dice: así que ninguno de vosotros, como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. O sea, uno puede padecer por todo ese tipo de cosas. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. O sea que vamos a orar otra vez para que el Señor nos ayude. Dígale: habla mi corazón, Señor, habla mi vida. Padre, habla una vez más a través de tu Espíritu bendito a nuestros corazones, a todos aquellos que nos, Señor, por los medios que tú has provisto para llegar a otras personas. Háblanos, por favor, te lo suplico, te lo pido, te lo imploro, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para quien sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, entonces podemos decir que hay dos maneras de padecer. Se puede padecer por voluntad de Dios, o se puede padecer por ser homicida. Claro, un homicida es alguien que mata, pero dice la Biblia que también el que odia a su hermano es un homicida. Bueno, hablando de esas cosas. O ladrón. Hay gente que se constituyen ladrones no solamente en el mundo, sino también dentro de la casa de Dios, dentro del Evangelio. Hay gente que puede constituirse en ladrones. Pero sobre todo dentro de la casa de Dios y también en el mundo, pero dentro de la casa de Dios hay mucha gente que es, o hombres que son malhechores, o sea, que hacen las obras en el Evangelio con maldad. No la hacen con un corazón puro, con un corazón sincero. Y otra cosa que es muy común entre los que se dicen ser evangélicos o se dicen ser cristianos, que también sucede en aquellos que no conocen a Dios, que son pecadores, porque están lejos del conocimiento y de la voluntad de Dios, es que mucha gente se entromete en asuntos ajenos. O sea, es algo muy común dentro de la iglesia o en la congregación donde uno asiste, que hayan tantas personas que se metan en los problemas de otros. Realmente, ¿qué nos importa la vida de otro? Lo que nos debe de importar de otra persona es ver si oramos por ellos para que Dios los guarde y los bendiga, pero no andar conociendo sus conflictos para después usar eso para andar hablando por aquí y por allá, sacando la suciedad al mundo o a los demás que son parte de nosotros alrededor de donde nos reunimos. Pero aquí el Señor dice que ojalá que nosotros suframos o padezcamos como cristianos, porque si padecemos como cristianos, entonces tenemos la capacidad de glorificar a Dios si estamos padeciendo como cristianos. Si estamos padeciendo conforme a la voluntad de Dios y no por causa de nuestros errores, yo
voy a recalcarlo quizás más adelante, pero hay dos maneras de padecer o de sufrir. Cuando el hombre siembra, porque es un malhechor, todo lo que el hombre siembra cosecha. Ahí no está Dios de por medio. Claro, es voluntad de Dios todo, pero no está Dios de por medio en el sentido que Dios permitió que cosechara, sino lo que el hombre siembra cosecha, y de eso que cosechó es su mal, y eso son sus lágrimas. Y ese hombre es un impío, está por consiguiente perdido. Pero el que siembra para el espíritu, no para su carne, porque el que siembra para su carne es el que siembra como religioso dentro de un evangelio o dentro de una congregación. Ese que siembra para su carne, dice la Biblia, segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Eso lo conocemos. Pero sembrar para el espíritu hace que nosotros pasemos diferentes circunstancias, sufrimientos para ser purificados, pero esos sufrimientos son por voluntad de Dios. Y esos sufrimientos o esos padecimientos tienen que servirnos a nosotros para que con toda libertad entendamos que hay victoria, que todo lo que Dios está haciendo, porque dice la Biblia que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Entonces, Él viene y nos libera en el momento preciso, y entonces nosotros tenemos que glorificar a Dios sabiendo que Dios es bueno. Eso debe de producir los conflictos que vienen por voluntad de Dios. Alabanza, glorificar a Dios, victoria, sumo gozo, contentamiento, y poder decir, como dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia, en donde la iglesia reaccione, el sumo gozo aquí en la tierra. Para eso está las bondades del Espíritu Santo como consolador, para que nos haga brincar de alegría, levantar nuestras manos, hablar otras lenguas, y por qué no decir que nuestras bocas se llenen de risa al ver la maravillosa bondad de Dios y la victoria de Dios para aquellos que, aunque sufren y son olvidados por los hombres, esos que sufren por voluntad de Dios nunca son olvidados por Dios. Dios está presente en los sufrimientos. Él está ahí con nosotros, en nuestros dolores, en nuestras batallas, en nuestras luchas. Dios está ahí pendiente, y al final nos damos cuenta que aunque miramos las cosas quizás estar perdidas, lo que nos damos cuenta es que Dios, a pesar de todo, nos sostiene. Nos sostiene, nos guarda y nos sigue llevando por el camino de la salvación que Él ha trazado para nuestras vidas. Espero que esta introducción nos ayude a poder completar todo lo que quiero decir a través de este tiempo que me queda. Entonces me llama la atención porque dice Pedro, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es una palabra muy interesante que habla aquí Pedro. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y me llama la atención porque dice, leámoslo en el 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, o sea, la casa de Dios, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Bueno, entonces yo quiero decirles que yo puedo explicar a través de lo que leo que dentro de la casa de Dios hay dos grupos: las personas que obedecen al evangelio y las personas, lógicamente, que no obedecen al evangelio. Las personas que obedecen al evangelio son aquellas que entraron por el proceso que Dios quiere que entren, el proceso de purificación de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Por eso la Biblia dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Lo que Dios quiere es meternos en un proceso de purificación para que esas tres partes de nuestro ser, cuando el Señor venga o cuando estemos delante de Dios por causa de ir a dormir, que no le llamamos muerte a los justos, sino que duermen, ahí seamos encontrados
irreprensibles en nuestro cuerpo, alma y espíritu. O sea que Dios, a través de las circunstancias, tiene un trato para el cuerpo, tiene un trato para el alma y para el espíritu. Por eso son, como dice Hebreos 12, por eso son las reprensiones, las disciplinas, los juicios, el día malo, las pruebas y las tribulaciones. Porque yo puse una serie de cosas, no sé si ustedes recibieron lo que les envié, pero hay varias cosas. O sea, el que es de la iglesia, el que están tratándolo para purificarle, entonces viene Dios y usa pruebas, usa disciplinas, usa reprensiones, usa castigos, y en otras versiones dice usa azotes, usa tribulaciones, y también usa en algún momento el día malo, que el día malo es una situación que sucede en nuestras vidas por lo menos unas 3, 4 veces mientras vivimos, el día malo. Y eso sucede, el día malo sucede porque quiere Dios que comprobemos que tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Ya vamos a hablar también de eso. Estoy ya trayendo todo aquí delante de ustedes para que después poco a poco vaya explicando punto por punto. Entonces, con todo lo que estoy diciendo, miremos que la casa de Dios es el grupo de todos aquellos que han conocido el Evangelio, de todos aquellos que han hecho una confesión de fe por Jesucristo, de todos aquellos que en algún momento fueron engendrados por el Señor y están esperando, algunos de ellos, al ser engendrados, nacer de nuevo. Porque el que es engendrado, lógico, si está usando el término engendramiento, también tiene que usarse el término nacimiento. Primero nos engendraron y después nacimos. Y por lógica, cuando uno tiene el conocimiento del Señor, uno acepta a Cristo como su Salvador, a uno lo engendran. Pero hace falta que venga el momento del nuevo nacimiento para que entonces se manifieste el plan. Mientras alguien no nace de nuevo, no se puede manifestar el plan de Dios para poder purificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, los de la casa de Dios son los que obedecen el Evangelio y los que no obedecen el Evangelio. Son aquellos que son parte de la casa de Dios, y me llama la atención y me gusta mucho como lo dice Pedro, porque no habla, es tiempo que el juicio comience por la iglesia. Porque la iglesia no la juzgan. La iglesia no está bajo juicio. La iglesia está bajo un trato como un hijo amado que está siendo disciplinado, castigado y reprendido. El que puede estar en juicio o bajo juicio es aquel que no obedece al Evangelio. Entonces lo que hace es que viene el Señor, viene el Padre y comienza un juicio sobre la iglesia. Y al comenzar un juicio sobre la iglesia, lógicamente también comienza un juicio sobre aquellos que por no haber nacido de nuevo aún, aunque han sido engendrados y tienen el conocimiento de la verdad, todavía no son de la iglesia, porque hasta que se nace de nuevo, se es de la iglesia de Jesucristo. Entonces esos que están engendrados pero que no han nacido de nuevo no han nacido de nuevo porque no han querido entrar al plan. Y el plan comienza cuando una persona decide morir al viejo hombre para que se manifieste entonces la nueva naturaleza. Mientras no se muera el viejo hombre, solo se está engendrado, y cuando se está engendrado hay un periodo de tiempo que espera Dios que el hombre que conoce del Evangelio haga una decisión por el Evangelio, por Jesucristo. Y ese tiempo se termina aquí en la tierra porque Dios tiene un consumado. Consumado es, y cuando es un consumado es, ahí se terminó el trato o ahí se terminó el tiempo y comienza a manifestarse el juicio. Y yo siempre digo, y ahora lo voy a recalcar, aquí es el juicio sobre la casa de Dios. Entra la iglesia y entran aquellos que han sido engendrados, pero aún no han querido entrar en el plan. Entonces, cuando miran a la iglesia que ha sido probada, o que está siendo probada, o que entra en el proceso porque ya nació de nuevo, entonces como que se hace a un lado de la iglesia y se comienza a tratar solamente a aquellos que no son de la iglesia, pero que están dentro del Evangelio, porque están dentro de la casa de Dios. O sea que en este momento puede ser que
que estemos bajo un juicio, y en ese juicio que Dios está haciendo, está determinando, este es de la iglesia, este es del cuerpo, porque el que es de la iglesia es de la iglesia, es del cuerpo, es justo y es hijo. Repito, es de la iglesia, es del cuerpo, es justo y es hijo. En cambio, el que no es de la iglesia, simple y sencillamente es un engendrado que no ha querido entrar en el plan y que está viviendo su evangelio, el evangelio a su manera, que no está obedeciendo el evangelio. Vive su vida religiosa o su vida dentro del evangelio como a él le parece, como a él quiere, poniendo sus propias ideas, sus propios argumentos, sus propios pensamientos, poniendo su propia voluntad, obedeciendo a sus instintos humanos, pero estando dentro de la casa de Dios. Porque eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta conmigo en esta tarde. Y yo no había logrado explicar a cabalidad esto hasta que me llegó el luzazo de lo que dice Pedro. La casa de Dios, dentro de la casa de Dios está la iglesia y están los engendrados. Hay dos grupos. Entonces, el problema es que los que son engendrados y no han nacido de nuevo, su tarea en todo el tiempo dentro de la casa de Dios es estorbar la iglesia, es afectar la obra, es hacer todo bajo su voluntad, es contaminar, es como la levadura que leuda toda la masa. Es como la fruta podrida que quiere podrir a los demás. Y por eso viene Dios y establece un juicio. Porque los que son de la casa de Dios, pero no quieren ser parte de la iglesia, porque no quieren entrar en el plan, son los que andan en la carne, no andan en el espíritu. Porque solo los que andan en el espíritu serán llamados hijos de Dios. Y ninguna condenación hay para los que no andan en la carne, sino conforme al espíritu. Entonces el que no anda en el espíritu, sino anda en la carne, anda pisando o anda caminando por el camino de la condenación. Pero antes que venga la condenación, primero los enjuicia para determinar sus obras, sus hechos, estando en este cuerpo, como dice la Biblia, en este cuerpo sea bueno o sea malo. Entonces, ¿usted cree, hermano, que haber aceptado a Cristo y estar en una congregación y oír palabra y orar y cantar y alabar y danzar y no hacer la voluntad de Dios es cualquier cosa, es poca cosa? No, hermano. Dios va a demandar todo lo que oímos, todo lo que decimos, todo lo que cantamos, todo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos y al final hemos querido hacer nuestra voluntad. Entonces, no nos da pena pensar que Pedro dice, en ese tiempo lo dijo, pero que comenzó. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, porque comienza en la casa de Dios, entonces, ¿cómo será si dentro de nosotros hay personas que no obedecen al evangelio? Y yo lo digo por una lógica. Yo no le puedo pedir a un pecador que es parte del mundo que obedezca el evangelio porque no ha oído de él, porque no lo conoce. El que tiene que obedecer el evangelio es el que conoce el evangelio, el que ha oído del evangelio, o sea, usted y yo. Entonces, si hemos oído del evangelio, tenemos que obedecerlo. Porque si no lo obedecemos, estamos actuando como impíos. Y si estamos actuando como impíos, nos van a dar un tiempo para arrepentimiento de esa impiedad. Porque si no lo aprovechamos, mejor dicho, ese juicio que está sobre aquellos que son impíos trae una sentencia. Entonces aquí los enjuician y los sentencian cuando estén ante el tribunal de Cristo. Y ahí se le dirá su sentencia. ¿Qué es lo que les va a suceder por no haber obedecido el evangelio? Amén. Por eso miren, hermanos, ¿para quién irá a ser más duro el castigo? Porque dice Apocalipsis, ojalá nunca hubieses conocido la verdad, por cuanto ni eres ni frío
ni caliente, sino tibio. Los tibios son los que no obedecen el evangelio, los que no están definidos, los que estando en la casa de Dios no quieren vivir el evangelio como tal. Eso es un tremendo conflicto. Entonces, ¿por qué son sentenciados en el juicio en el tribunal de Cristo? Porque los que son de la casa no los pueden juzgar en el mismo lugar de aquellos que son del mundo, que son pecadores. Para los pecadores, para los del mundo, los van a juzgar en el trono blanco, que es donde va a ser Dios el juez. Y ahí van a ser juzgados y de una vez sentenciados, y la sentencia es la segunda muerte, al lago de fuego. Amén. Amén, amén. ¿No se asusta? No, si usted está tratando de entrar en el proceso, pues bendito Dios, gloria a Dios, alabado sea Cristo, porque estamos entrando en el proceso. Amén. Bueno, entonces ojalá que me esté dando o que me esté entendiendo o que yo me pueda explicar como yo quiero para que podamos captar lo que estoy tratando de establecer aquí, que tiene su base bíblica, nadie me lo puede rebatir. Nadie me lo puede rebatir. Para mí, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, los justos y los hijos son lo mismo. Son un grupo que está establecido para entrar en el plan, en el proceso de purificación para que espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Quiere usted que Dios lo trate? Porque uno dirá, yo no quiero que Dios me trate. Es muy doloroso, se sufre mucho, se llora mucho, se enferma mucho, se pelea mucho con el diablo. Bueno, pero si no lo va a tratar Dios, lo va a tratar el mundo. Porque de todas maneras los hombres son tratados. Son tratados por lo que siembran y lo que cosechan. Son tratados por el sistema de este mundo. Aunque usted mira que hay muchos multimillonarios que viven bien, que tienen un montón de cosas que usted quizás anhelaría como ser humano, pero usted no sabe lo que tiene esa gente en su corazón. Usted no sabe lo que hay en sus pensamientos, y usted tampoco sabe lo que les espera al no haber creído o querer conocer el evangelio para salvarse. Porque a todos en algún momento les llegó el mensaje y tiene cada quien que determinar si se salva o no. Entonces, ahí está el juicio. Yo creo que aquí estamos bajo juicio. Pero en ese juicio se determina: fulano es de la iglesia, sutano es impío. Qué feo que nos digan impío, ¿verdad? Porque es malhechor, porque anda en impiedad. Y si es malhechor y anda en impiedad, entonces está sembrando para su carne. Solamente el que ha sido conocedor del evangelio de Jesucristo puede sembrar para su carne. Porque el que es del mundo no siembra para su carne. El que es del mundo siembra para su vida, para su ser, para su yo. En cambio, el que tiene conocimiento del evangelio es al que le enseñan que hay una carne, y la carne es básicamente la oposición que tiene alguien que conoce del evangelio al espíritu. Por eso dice la Biblia que la carne y el espíritu se oponen. Usted y yo podemos oponernos solo, o podemos oponernos o estar en el espíritu solo si tenemos el conocimiento de la verdad. Un pecador, alguien que está en el mundo, no se opone al espíritu porque no lo conoce. Se opone a un presidente, se opone a un partido político, se opone a su mamá, su papá, su abuela, se opone a todo, pero no conoce al espíritu. Solo aquellos que han conocido el evangelio pueden hacer las cosas contra el evangelio con sus hechos y oponerse al espíritu. Pero y al oponerse al espíritu, entonces puede hacer que esa persona satisface los deseos de la carne. Pero por eso dice la Biblia: pero aquel que anda en el espíritu jamás satisfará los deseos de la carne. Pecará, porque tiene cuerpo de pecado. Pecará, sí. Tendrá errores, sí. Tendrá circunstancias adversas, sí. Se va a equivocar, sí.
Va a cometer cosas terribles, sí, pero lo hace porque tiene un cuerpo de pecado. Lo hace porque dice al final, como Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no lo hace en la carne, lo hace porque tiene un cuerpo de pecado. Mientras tengamos el cuerpo de pecado, no podemos dejar de pecar, ni podemos dejar de equivocarnos. Pero para eso viene Dios y nos pone tratos y circunstancias como hijos. Nos manda, ya voy a explicar, nos manda pruebas. Nos pone en disciplina. Nos reprende y nos castiga y nos pone diferentes tribulaciones. Permite al diablo que de repente nos atribulen. Y también, desgraciadamente, algunos no lo pasan, que es el día malo, pero aquellos que están en el trato de Dios, es posible que estén con toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Aleluya. Ojalá que usted me esté captando. Bueno, entonces, dejemos a un lado al impío, porque aquí dice: porque si el justo con dificultad se salva. Pero ¿por qué se salva con dificultad el justo? Porque entra en el proceso de purificación. Para que al entrar en el proceso de purificación sea partícipe de Cristo, porque Cristo fue perfeccionado con muchos problemas y batallas, con muchos sufrimientos, pero le convenía al Padre, dice Hebreos, que Cristo pasara muchos sufrimientos, porque así llevaría a muchos hijos a la gloria. Entonces el proceso de dificultad, de batalla que tiene el cristiano debe de traer victoria, debe de traer gozo, debe de traer alegría, debe de traer una forma de ser sostenidos sobrenaturalmente. Dios te quiere sostener sobrenaturalmente. Dios quiere que te des cuenta que a pesar de lo que ves a tu alrededor, que a pesar de las circunstancias, Dios está contigo y te sostiene y no te va a dejar si has querido entrar en el plan que Dios ha establecido para tu vida. Yo quiero eso, hermano. Porque yo no quiero ser tratado en el mundo. Yo no quiero que me traten los hombres. Yo no quiero que me traten las enfermedades, que me traten los doctores, que me traten en las cárceles de la tierra. Yo quiero que me trate Dios. Porque los tratos del mundo son para condenación. No solo para aquellos que son impíos, que siembran para su carne, sino lógicamente para aquellos que no han conocido el evangelio y que no han aceptado la verdad. Y dicho sea de paso, hermano, los pecadores, los que son del mundo, andan como zombies. ¿No los ha visto? Andan en una gran fantasía, entretenidos con fiestas, entretenidos. El 31 se visten de brujas, de calaveras, de la muerte. En diciembre de Santa Claus. En el tiempo de Patrick de verde. En el día del cariño. Y se cuenta cómo anda la gente en entretenimientos. Esos ni en cuenta que ya el Señor viene pronto. Esos ni en cuenta que viene una tribulación. Tienen pena que se acabe el mundo porque están viendo que se está calentando la tierra y están preparándose para abrir colonias en Marte y en la Luna. ¿Usted cree que les va a dar tiempo? En la Luna van a quedar, hermano. Sí, así andan los hombres ahorita. Tratando de llegar al espacio a construir otra comunidad humana. Marte no los quiere porque Marte no es para humanos. Los humanos solo cabemos en el planeta Tierra porque es el lugar que Dios determinó para que estuviésemos.
somos de la tierra. Aunque ahorita usted y yo, si estamos en el plan, en el proceso, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque al entrar en el plan, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Amén. Bueno, entonces miremos pues. Entonces, esto es la parte difícil. Y es la que a veces no entendemos. Porque hay, y déjeme decir otra cosa, que me mostraba el Señor estando ahí sentado, claro, lógico y ya se ha dicho, pero me lo mostraba para agregarlo hoy en la prédica. Hay dos juicios para la casa. El juicio que Dios determina para darse cuenta quiénes son impíos y quiénes son píos o santos. Y el juicio que establece Dios en la cena del Señor. Porque el que come y bebe en la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come, dice. Sería mucho mejor, y por eso dice, algunos están debilitados, algunos duermen, o sea, ya se murieron, y otros están enfermos. Sería mejor ese tipo de juicio que esperar el consumado es del juicio para aquellos que no obedecen el evangelio y ser condenados en el tribunal de Cristo, hermano. Sería terrible. Vale. Entonces entremos a los puntos también importantes para usted y para mí, creyendo yo. ¿Aló? ¿Me están oyendo todos? Creyendo yo que estamos en el proceso de ser justos. Lo primero que yo puse, aunque no es lo primero, porque estas cosas que estoy diciendo van juntas todas en cada día de nuestra vida, pero lo que le viene al que está en el camino son pruebas. Primeramente son pruebas, primeramente, segundo, tercero, pero vienen pruebas al que está en el evangelio. O sea, prueba, ¿qué es lo que prueba Dios en nosotros? ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Para qué son las pruebas? Las pruebas son para comprobar qué tan firme y poderosa es nuestra fe. Si estamos cimentados sobre la roca en la fe, o estamos cimentados en diferentes circunstancias de la vida humanas que no nos llevan a nada. Imagínese usted, hermano, viene Dios, usted conoce muy bien la historia, viene Dios y le da a Abraham un hijo de su corazón, de sus entrañas, de su alma, Isaac. Y viene Dios, hermano, y se lo pide, que lo lleve al sacrificio, que lo lleve al holocausto. Ahí Dios probó a Abraham. Momentos en los que usted es probado para ver qué tan firme es su fe. Lo prueban con el dinero, lo prueban con los hijos. A veces son pruebas tan insignificantes. Por ejemplo, hermano, imagínese usted, mire qué prueba más tremenda. Viene su hijo lindo, querido, o su niña, porque a un padre de familia, me imagino que una hija lo debe de desarmar cuando llegue, le hace ojitos, ¿verdad? Papito, papito, ¿me vas a celebrar mi cumpleaños? Sí, mi amor, yo nunca te he quedado mal, te lo voy a celebrar, mi amor. Y ya le dijo que sí el papá. Y cuando el papá se da cuenta, cae en domingo, o cae en un momento en que tiene que hacer algo para la obra. Y entonces viene el gran padre de familia y le dice: pastor, perdone, fíjese que no voy a poder asistir a tal reunión porque mi hija cumple años. Y como yo soy tan buen padre, no voy a ir. No pasó la prueba. Entonces, si es justo, como no pasó la prueba, ¿qué le viene? Un castigo. Porque para eso son los castigos. Para que te des cuenta que lo que hiciste se estuvo mal porque no pasaste la prueba. Y eso es una prueba chiquitita. Pero ¿qué tal cuando nos prueban el codo, el dinero?
Cuando nos pone a Dios a decidir si la obra o nosotros. Cuando Dios nos habla, y muchas veces Dios le habla a uno y dice, ese no puede ser Dios, ese es el diablo. Cuando le piden a uno dinero, es el diablo, te reprendo, Satanás, dice. O lo prueban a uno con la esposa, o lo prueban a uno con el trabajo, o lo prueban a uno de un montón de maneras, hermano. Y dicho sea de paso, en la medida que tu fe crece, en la medida que tu fe se fortalece, va a ser más grande tu prueba. ¿Cuántas veces Dios te prueba en la vida? Yo no sé, un montón. Pero en la medida que tu fe más crece, va a ser más grande tu prueba. Y de plano, como dicen por ahí, si no pasas la prueba, pero eres de los hijos, eres de la iglesia, y te estás quedando en poquitas cosas, viene Dios y te azota. Porque así dice, castiga o azota. Cuando habla de azote, habla de un golpe. ¿Para qué? Para que reacciones. Y no preguntarle al Señor, Señor, pero ¿qué me pasa? ¿Es el diablo o eres tú? No le pregunte a Dios si tú sabes. Mejor recuerda cuando Dios te probó y no pasaste la prueba. Dejaste lo que tenías que hacer por cosas insignificantes. Cambiaste la verdad, cambiaste el evangelio, cambiaste lo que has dicho con tus labios cuando dices amén y haces así. Y en el momento que tienes que actuar, no lo haces. Porque miren, hermanos, el Padre, usted y yo, como padres, nos descuidamos de nuestros hijos, los perdemos de vista. Pero el Padre de los cielos es omnipresente y omnipotente y omnisciente. Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Dios no prueba a los pecadores, ni tampoco prueba a los impíos. A los impíos les comprueba que son los grandes impíos, malhechores. Pero a los de la iglesia les comprueba que no pasaron la prueba y que tienen que entrar en un proceso de entendimiento. Bueno, entonces, por eso pongo aquí yo los castigos que habla Hebreos 12, porque Dios al que ama, al que toma como hijo, dice, lo castiga. Por eso, hermano, es estar en contra de la Biblia que un padre de familia no discipline, no reprenda y no castigue a su hijo, o no azote a su hijo. Es antibíblico. Si un padre de familia está dejando que su hijo haga lo que quiera, no lo pone en disciplina, no lo corrige, está yendo en contra de la Biblia. Y no lo ama. O le está diciendo, no es mi hijo. Porque Dios, al que toma como hijo, lo disciplina y lo castiga. Entonces, ¿qué es la disciplina? Como tenemos cuerpo de pecado, ¿tiene cuerpo de pecado? O sea, es pecador. ¿Se va a equivocar? Sí. A mí no me garantiza nada que yo no me equivoque mañana, que cometa un error mañana, que caiga en un pecado terrible, en donde tenga que ser disciplinado como fue disciplinado David. David no se fue a la guerra y por andar descansando cayó en pecado y vino la disciplina de Dios. ¿Pero por qué lo disciplinaron? No porque era malhechor ni porque era impío. Lo disciplinaron porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios no va a gastar su voluntad en gente que no vale la pena, porque ya Dios los determinó que no son nada. Dios va a gastar sus pruebas y sus disciplinas en sus hijos, o sea, en ti y en mí.
Entonces uno le tiene miedo a la disciplina. Yo les decía un día a unos hermanos cuando estábamos, algunos años atrás, yo un día sentí directamente una disciplina de Dios. Pero cuando estaba en esa disciplina de Dios y que fue determinada por hombres de Dios en ese tiempo, cuando estaba en la disciplina, es cuando más cerca, cuando más sentí el amor de Dios. Cuando estaba en la disciplina es cuando más sentí que Dios es bueno y misericordioso, porque aunque estaba sufriendo, miraba la mano poderosa de Dios sobre mi vida, sosteniéndome y dándome gozo en medio de las circunstancias. Entonces tú te puedes equivocar, puedes tomar una dirección incorrecta en tu vida, pero eres hijo, eres la iglesia, eres el cuerpo. Andas en el punto de ser justo porque andas en la fe. Entonces espera que Dios te discipline. Porque si Dios te disciplina, no te disciplina, mira lo raro. Porque a lo mejor no es tu padre. Pero si es tu padre, espera la disciplina. La disciplina es un periodo de tiempo donde Dios nos procesa a través de sufrimientos. Es una enseñanza hasta lo más profundo de nuestro ser que llega hasta nuestros mismos tuétanos y que nos da a entender cuál es nuestro error. La disciplina es para que el alma llegue un día a entender en dónde está fallando y se restaure y se transforme, hermano. Por ejemplo, o por eso dice la Biblia en Hebreos 12, no desechas la disciplina. Permanece en la disciplina. Gózate. Vas a sentir a Dios. Vas a sentir su mano poderosa. Vas a sentir sus caricias. Pero no te va a quitar la disciplina hasta que sea el tiempo. Por ejemplo, Pablo, como era orgulloso y a lo mejor nunca pudo controlar su orgullo, Dios le puso una disciplina de por vida, un aguijón para que no se hinchara. Esa era una disciplina de Dios. Y Pablo, como tenía buen contacto con Dios y como Dios le oía y Dios le hablaba y Dios hacía cosas por medio de él, le fue a decir a Dios: Señor, quítame esta disciplina, quítame este aguijón. 3 veces se lo pidió. A lo mejor dijo Pablo, la tercera es la vencida. No, le contestó Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces permanece en la disciplina, pasa esa disciplina y vas a decir: ya aprendí, pero no te garantiza que después caigas en otro problema y venga Dios y te vuelva a disciplinar, porque te ama, porque quiere tener parte contigo, porque quiere que tu cuerpo, que tu alma y tu espíritu sean guardados irreprensibles. Amén. ¿Cuáles son las reprensiones? Claro que hablé de esto la semana pasada, pero tengo que juntar todo para que quede. A mí me gusta que quede claro el mensaje, hermano, porque no me gusta dejar cosas a medias para que después digan: no te entendí, Señor, o no me dijiste nada, Señor. Ya se lo dije. ¿Cuáles son las reprensiones? Dios reprende por medio de la palabra, sí, pero también reprende por medio de sus enviados, de los ministros. Dios nos reprende y nos habla duramente cuando mira nuestras intenciones. Yo una vez, hermano, conocí las intenciones de un hombre que era anciano de una iglesia, que en algún momento yo pude ser guardián o cuidador de esa iglesia. Y miré la intención de ese hombre, que iba a hacer avería. No le voy a decir lo que iba a hacer, pero era tremendo, hermano, era vergonzoso.
Si quieren me pregunta la salida, pero no le voy a decir quién es. Entonces yo lo llamé, como era anciano, lo llamé delante de todos los ancianos y lo descubrí delante de los ancianos, pero lo que yo quería era, y a mí me lo mostró Dios en visión, y después me lo confirmó la mujer. Lo que yo quería era reprenderlo para que no cometiera semejante error. Y le hablé fuerte y lo reprendí. Y hubo ancianos alrededor mío que se enojaron, los señores, porque le hablé muy duro. Pero lo estaba reprendiendo yo de parte de Dios. Y en lugar de arrepentirse, se fue de la oficina, tiró la puerta y se fue de la iglesia. Imagínense. Cuando tú sabes que vas a hacer algo malo y viene Dios a tu encuentro y te reprende, oye la reprensión, de algo te está librando Dios. Pero como ahora no queremos, porque nos sentimos muy lastimados, pastor, nos han golpeado los hombres, hemos sido víctimas de los malos ministros. Sí, pero nunca has sido víctima del Padre de los cielos. Y si tú eres hijo, tienes que aceptar la disciplina. Perdón, la reprensión. Doblégate, escucha. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Hoy se lo voy a decir, hoy es el momento preciso. Dios me ha mostrado las intenciones de algunos de ustedes. Bien claro. Bien claro. Hasta me ha mostrado lo que van a hacer, como me mostró las intenciones de otros. Y cuando llegué a reprenderlos, se sintieron golpeados y lastimados. Yo le dije a un fulano: o sujetas a tu mujer, o tu mujer te va a destruir. Como ministro y como hombre. Ay, me golpeó, lastimó a mi esposa, me habló muy duro y se cree hombre y ministro. Entonces dije yo, son cuentos, dije yo. Ya no vuelvo a reprender a nadie, porque sé que si los reprendo, se van a hacer mis enemigos. Y lo peor es de que por no oír mi reprensión, que viene de parte de Dios, cayeron en esas cosas y vendieron su primogenitura, se volvieron inmorales como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Hay que tener cuidado, hermano, porque también Dios puede medir tu corazón. Y a lo mejor te reprendes y haces lo que tenías que hacer, pero por lo menos algunos regresan arrepentidos y piden ayuda. Pero muchos ya no regresan porque se sintieron golpeados. ¿Quiere que le lea Apocalipsis? Apocalipsis 3:19. Amén, hermano. ¿Usted es justo o injusto? ¿Pío o impío? ¿Buenhechor o malhechor? Apocalipsis 3:19. Va, fíjese pues. 3:19. ¿Lo tiene? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, no me vayas a salir con el cuento, a mí que me reprenda un ángel, no usted. Pues espérelo sentado, hermano, porque no creo que el ángel venga a reprenderlo. Porque al ángel no le han dado ese trabajo. Se lo han dado a los mensajeros, a los que cuidan la iglesia. Lo que pasa es que después de una reprensión, si no la aceptas,
puede hacer que ya no vuelvas al carril. Y ya no haya nadie quien te sujete. Y llegas a un consumado. Pero cuando alguien te viene a reprender es porque te ama. Dios te ama. Te dice las cosas. Yo me recuerdo un día, hermano, ya se me tardé, pero bueno, aguantes un poquito que aquí estamos en disciplina ahorita. Yo me recuerdo un día, estábamos sentados unos hermanos en un lugar aquí en Los Ángeles, cuando estaba yo estudiando, según la Biblia, teología, que nada que ver. Eso no sirve para nada, hermano. No solamente estudiar teología, no sirve para nada, solo para morirse. Porque el mucho estudio fatiga de la carne. Mejor lea la Biblia, ni siquiera la estudie, léala y el Espíritu le va a revelar todo. Pero bueno, estábamos reunidos con un hermano de Dios ciego, hermano. Y nos estaba hablando de Dios y nos estaba profetizando. Y nosotros bien bendecidos. En eso entró un compañero que venía de un prostíbulo. Entró por la puerta. Y hasta me acuerdo del nombre del compañero. No voy a decir tampoco el nombre, aunque no lo conoce porque nada que ver con nosotros. Pero miren, ahí viene, y ni siquiera lo conocía el hermano. Ahí viene Josenfo. ¿Saben de dónde viene Josenfo? Viene de un prostíbulo. ¿Y sabe qué decidió en su corazón este hombre? Seguir por ese camino. Y dijo Josenfo, yo no. Pero ya todos sabíamos que de ahí venía, porque lo conocíamos. Pero el hermano ciego no lo conocía. Dios, viendo por los suyos, para que no cometan errores. Es como cuando uno le dice a alguien, no te cases con él. Y lo sacude, entiende. Ay, no, es que lo amo. Lo amo. Y ya después, a los años, ya no hay cómo alejarte de él. Ponle la almohada en la nariz, en la boca, cuando esté durmiendo y te deshaces de él. No, esto es una broma. Estoy bromeando. Pero para esa es la reprensión, hermano. A veces Dios nos reprende con la palabra. Sometámonos a Dios, al trato, al plan. De algo Dios nos quiere librar. Cuando sientas que es momento de huir, hay que huir. Porque tú no sabes lo que viene. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que tú eres de la iglesia, que tú eres del cuerpo. Dios te conoce que eres hijo. Sal huyendo de donde estás, salí de en medio de ella, pueblo mío. Reprensión. Pero a mí me da temor reprender. Pero entonces es una mala seña. Porque a lo mejor no eres hijo, ni justo. Amén. Castigo, ya lo dije. Caes después de la reprensión y te viene un castigo. Un golpe, un accidente, qué sé yo, un martillazo en el dedo. Estás martillando y martillando una mesa y estás pensando en contra del hermano y cuando sientes ¡pum! Sientes. ¿Por qué no dices Dios me castigó? Porque eso sí se puede decir ahora. Dios me castigó por chismoso. Dios me castigó por hablador, por pensar mal, por meterme en situaciones ajenas, por meterme donde no me llamaron. Me vino un castigo, me vino un azote.
También vienen en nuestra vida cuando está uno haciendo la obra de Dios, cuando uno quiere hacer lo correcto, vienen a nuestra vida tiempos de tribulación. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes tribulaciones. Si quiero lo leemos en Romanos 5. Ay, perdón. Déjeme ver si lo apunté. No creo, se lo debo para después. Pero habla Romanos, Pablo diciendo que cuando estemos siendo atribulados o andemos en diferentes tribulaciones, tengamos sumo gozo. Porque hay momentos que por hacer la obra de Dios sufres hambre, sufres pobreza, sufres desprecios. Sí, te hacen a un lado, te dejan solo, miras como que algo malo está pasando. Es una tribulación que Dios permite. Pero ¿qué es lo primero que uno hace? Pero qué barbaridad, pero qué hice, pero ¿por qué? Que Dios reprenda al diablo. Ahí sí que hay que hacer, como dice el hermano, gracias a Dios. Gracias, Señor. Ábrenos las puertas. Dame la fuerza para seguir adelante, que esta tribulación no me impida hacer tu obra. Porque eso trae escasez, trae enfermedades, trae desprecios, trae vituperios, trae un montón de situaciones, hermanos, las tribulaciones. Vienen temores, vienen angustias profundas en el corazón. Y te dice el diablo, como le dijeron los amigos de Job a Job, o no, como le dijo la mujer de Job: maldice a tu Dios, maldícelo. Si a Dios, tu Dios te dejó. ¿Y cómo se pone uno? Señor, qué barbaridad. Aquí estoy haciendo tu obra, estoy por hacer tu obra y tú nada que ver. Ni siquiera para la gasolina me das. Ni siquiera para comida de mis hijos. Y para colmo me pones a esa chismosa en medio, a esa Jezabel que anda detrás de mí para matarme. Porque la mujer jezabélica es terrible, hermano. Ese espíritu se mantuvo. La Biblia habla de Jezabel en Apocalipsis. Hay mujeres jezabélicas con lengua venenosa para contaminar y destruir. Dice que esa Jezabel de Apocalipsis hacía caer a los siervos de Dios. Porque son especialistas. La Jezabel es especialista en dañar iglesias, en calentar los oídos de la gente para desanimarlos. Pobres esos maridos, hermano. Mejor se hubieran casado con la ciguanaba. Al cabo de esa la pueden reprender. Pero a la Jezabel, hermano, solo Dios la puede destruir. Sí, hermano. Por eso hay que reprender eso. Cuando una mujer se levanta contra la obra de Dios, se levanta contra la palabra, se levanta contra el ministro para destruirlo a él, para desearle el mal a él y a la congregación que él cuida, que Dios tenga piedad, hermano. Yo me quedé asustado hoy. ¿Sabe qué me mostraba el Señor? Día y noche está pendiente hasta que la obra se destruya. Y que no va a descansar hasta que la obra se destruya. Pero no va a poder, porque ya Dios mostró la maldad de esa mujer. Ay, tremendo. Bueno, esas son las tribulaciones. Mujeres jezabélicas que vienen en contra, hombres malvados que siembran para su carne, que estorban los ministerios, que estorban a las ovejas, que estorban a los que sirven en la iglesia, que estorban a aquellos que están haciendo lo correcto. Mujeres que están determinadas para que todo aquello que sea de Dios no permanezca. Cuidémonos de eso, hermano.
Amén. Y por último, en la vida del hombre vendrá un momento que se le llama día malo, porque tenemos un enemigo que es el diablo, por permisión de Dios, porque vienen momentos difíciles. Por ejemplo, uno de los días malos es el día de tu muerte. Pasas por el umbral de la muerte. Entonces, la Biblia dice en Efesios 6 que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir el día malo. El día malo es para comprobar si realmente tienes puesta la armadura, porque tú te la tienes que poner, ya Dios te la proveyó. Tú tienes que ponértela. La coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio de la paz, los zapatos del Evangelio de la paz, la preparación del Evangelio de la paz, el casco que te dice que tú eres salvo, la verdad que te tiene que ceñir, la coraza en el sentido que tú estás practicando la justicia y tienes una coraza puesta en tu corazón, la espada del Espíritu, que es la palabra, el escudo de la fe, para destruir todos los dardos de fuego del maligno. Amén, hermano. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío? ¿Y en dónde quedará el pecador? Nos está costando nuestra salvación. Pero yo prefiero ir en el proceso, hermano. Yo prefiero ir en el proceso. Yo quiero estar en las manos de Dios. Amén. ¿Usted no quiere estar en las manos de Dios? Por eso yo un día recibí un canto que es de Dios, que es de la iglesia, no es mío. ¿Por qué es incorrecto decir que un canto es de uno, hermano? Los cantos son de la iglesia. Porque la iglesia es la que alaba. Yo no sé en dónde se nos ocurrió a nosotros decir, ese canto es mío. Los cantos son de la iglesia, porque es la iglesia la que canta. Tú eres de la iglesia, es de la iglesia. Y ahora hasta se enjuicia gente porque uso mi canto, te voy a enjuiciar porque tiene derechos reservados. Es mío. Yo cometí un día la estupidez de hacer un cancionero de himnos espirituales y puse ahí: todos estos cantos han sido recibidos. Todavía me di el lujo. Letra y música ha sido recibida por el pastor Otto Robles. Todos los derechos están reservados. ¿Cómo es uno, hermano, de inepto? Ningún canto es de nadie, porque es la iglesia la que canta. Si alguna persona que ministra en el púlpito recibe un canto, lo recibe porque hay una iglesia que está cantando. Y ese ministro solamente interpreta el clamor, la vida, el caminar de la iglesia. Yo no sé por qué le estoy hablando de los cantos, no sé por qué me comencé a hablar de ahí. Pero yo espero que usted pueda decir, porque dije, no me dejes, Señor, no me dejes. Mientras viva, Señor, no me dejes, porque mi vida sin ti no tendría valor. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Porque tú vives, Señor, estoy de pie. Porque tú eres, Señor, la razón de mi vida. ¿Lo podrías orar cantándolo conmigo? Es tu canto. Tú eres la iglesia.
Piensa y dile: Señor, mientras viva, no me dejes, porque yo sé que después de esta vida llegaré a tus manos y de ahí nadie me sacará. Pero mientras esté en esta vida, mientras esté en este mundo, Señor, puedo claudicar, puedo caer, me puedo alejar. Por eso tu palabra dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso dilo conmigo: porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Porque tú vives, Señor, estoy de pie. Porque tú eres, Señor, la razón de mi vida. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Póngase de pie. Porque tú vives, Señor, estoy de pie. Porque tú eres, Señor, la razón de mi vida. Abra sus manos, levántelas. Dígalo así con toda su alma: Padre, no me dejes. No me dejes, Señor, no me dejes. Mientras viva, Señor, no me dejes. Porque tú eres, Señor, la razón de mi vida. No me dejes, Señor, no me dejes. Mientras viva, Señor, no me dejes. Porque tú eres, Señor, la razón de mi vida. No me dejes, Señor. Soy débil, soy hombre, tengo un cuerpo de pecado, Señor. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy débil, Dios, pero en mis debilidades tú te perfeccionas.